En este video vamos a ver cómo funcionan los pinceles físicos de Substance Painter, que básicamente el concepto va a ser el siguiente. Nosotros vamos a emitir partículas cuando pasamos el pincel y estas partículas van a manchar nuestro objeto que queremos pintar. Esa es la idea, es muy simple. Vamos a generar un nuevo proyecto. Vamos a traer nuestro toroide del video anterior. Acá es importante el tamaño de la resolución, puesto que las partículas que vamos a emitir si la resolución es muy baja, van a quedar como pixeladas. Así que acá tienen que tener en cuenta eso cuando generan el documento o la resolución de las texturas. Vamos a presionar OK y ahí cargamos nuestro toroide. Este toroide yo le cambié los UVs. Vamos a ir a la vista V con F3. Este es el V que le cambié. En el anterior era el V por defecto. En este caso yo lo cambié, me quedó de esta forma. Y ahora podemos comenzar a pintar nuestro toroide. Van a encontrar que en la parte de Paint, en la parte de borrador y en la parte de proyección tenemos lo que son proyección física, tenemos un borrador físico y un pincel con física. Bueno, la idea es emitir partículas con este pincel y estas partículas van a pintar nuestro objeto. Vamos a probar, vamos a elegir un color rojo, hago clic y arrastro y vamos a ver cómo esas partículas salen de mi emisor, salen del pincel y comienzan a distribuirse sobre mi objeto, se envuelven sobre el toroide y pintan. Esto lo puedo hacer tanto en la vista 3D como en la vista V. Vamos a cambiar el color para que se note mejor. Hago clic y arrastro acá en la vista V. Fíjense cómo también genera este resultado. Genera cosas interesantes. Cuanto más chico sea el tamaño de pincel, más chica van a ser el tamaño de las partículas. Vamos a cambiar otra vez el color para que se note mejor. Hago clic y arrastro. Y de esta forma podemos obtener resultados interesantes como este. Fíjense lo que les decía antes, que si la resolución, si el tamaño de la textura es muy bajo, esto va a quedar muy pixelado. En este caso me quedó bastante bien, puesto que estoy utilizando texturas de 2048 píxeles. Y de esta forma podemos pintar nuestro objeto con estos pinceles físicos. Así como podemos pintar, también podemos borrar, utilizando exactamente lo mismo, un borrador físico. Vamos a pasar el pincel. Y en este caso lo que hace es borra todo lo que pintamos, pero con propiedades físicas de partículas. Esto de las partículas yo lo vi por primera vez en el RealFlow con los mapas de humedad, que hice un tutorial sobre eso hace mucho tiempo, pero básicamente es lo mismo, el concepto es el mismo. Vamos a generar un nuevo layer, este lo vamos a ocultar, generamos una nueva capa de pintura. Y vamos a maximizar esta ventana con la vista 3D. Una cosa interesante acá es la siguiente. Vamos a cambiar de color. Vamos a elegir el pincel físico. Vamos a ponerle un color negro. Okay. Y pinto. Fíjense que esto funciona bien. Acá tenemos parámetros para este pincel en la parte de Properties. En esta parte podemos controlar los parámetros del pincel físico. Tenemos la opacidad del pincel, esto quiere decir que las partículas van a manchar. Dependiendo de este nivel de opacidad, vamos a bajar la opacidad un poquito y esto va a pintar menos. Vamos a subirlo un poquito más porque no se distingue. Fíjense que ahora las partículas pintan un poquito menos que lo que tenemos acá. Esta es la opacidad. Después tenemos el Size Jitter, que esto sería básicamente la variación de tamaño de las partículas o de las manchas. Okay. Y flujo, bueno, acá tenemos el flujo de partículas. Pero en realidad esto es del pincel, no de las partículas. La parte de partículas la van a encontrar en físicas. Acá en esta parte de Physics tenemos todos los parámetros que podemos modificar para este pincel. Por ejemplo, el tiempo de vida de las partículas, acá tenemos 3.
Este 3 no estoy seguro si se refiere a segundos o... Sí, tiene que ser segundos porque frame duraría muy poquito. Así que esto calculo que debe ser segundos. Vamos a ponerle por ejemplo 2 segundos. Paso el pincel. Ahora las partículas viven menos, con lo cual se distribuyen en un espacio más corto. Vamos a cambiar de color para que lo podamos ver mejor. Vamos a ponerle 1 segundo de vida a las partículas. Recuerden que todo lo que es la parte de partículas o físicas está acá, en esta zona. Vamos a ponerle 1 segundo de vida. Las partículas se crean y mueren al segundo. ¿Ok? Bien, después tenemos Velocity Scale. Esto calculo que tiene que ser la velocidad de las partículas cuando salen del emisor. Vamos a darle más velocidad. A ver qué pasa. Acá igual de todas formas podemos ver una previsualización de lo que pasa. Como las partículas salen con más velocidad, entonces llegan más lejos, cubriendo la superficie de mi objeto. Claro, esto depende del pincel. Acá en este caso yo estoy trabajando con el emisor por defecto. Si yo cambio este pincel, fíjense, hago clic acá, tengo distintos tipos de pinceles. El que está por defecto creo que es este que se llama Single. Después tenemos un pincel spray. Tenemos un rain, que es como una lluvia de partículas, y este manual rain es como una lluvia de partículas, pero en la zona donde hago clic. Vamos a elegir spray, y vamos a cambiar el color una vez más. Vamos a ponerle color rojo. Hago clic, arrastro. Bueno, vamos a cambiar la velocidad de las partículas porque si no esto no se distingue. Vamos a bajar este valor. Vamos a bajar el valor, ahí está. Hago clic y arrastro. Esto es como un spray con bote de pintura. Una cosa interesante para tener en cuenta es la siguiente. Yo acá estoy pintando la este objeto, este toroide, pero estoy en vista perspectiva. ¿Qué pasa si lo pongo en la vista ortográfica? Vamos a venir acá, elegimos vista ortográfica con F6. Hago clic, arrastro y fíjense que no pasa nada en la vista 3D, puesto que acá estoy trabajando en vista ortográfica. Vamos a cambiar de color, vamos a ponerle color azul. Vamos a probar de nuevo, hago clic y arrastro y fíjense que las partículas es como que no alcanzan a tocar el objeto, no llegan a cubrir el objeto, con lo cual no pintan absolutamente nada. Esto se debe a que estamos en vista ortográfica. Para que esto funcione, para que este pincel funcione acá en la vista 3D, tenemos que estar sí o sí en la vista perspectiva, si no, no va a funcionar. Ahora que estoy en vista perspectiva, fíjense, hago clic, arrastro y ahora sí puedo pintar mi objeto con estas partículas. Y esto también va a funcionar en la vista V. Vamos a venir a esta vista. De un lado tengo la vista 3D, vista perspectiva, y de este lado tengo la vista V. En la vista V podemos pintar y vemos que funciona. Como acá en esta vista no tenemos perspectiva, en este caso sí, en la vista 3D, acá va a funcionar de todas formas. Vamos a cambiar esto a otro color medio naranja, vamos a ponerle color blanco, hago clic y arrastro. ¿Ok? Bien. Vamos a generar un nuevo layer, una nueva capa de pintura, y vamos a revisar otra cosita más. Fíjense, acá cuando nosotros trabajamos con el pincel físico tenemos dos partes. Tenemos la parte de física. La primera dice emisor, que acá tenemos distintos tipos de emisores. Vamos a probar con el Manual Rain. Manual Rain quiere decir que ahora cuando yo haga clic va a pintar, va a comenzar a emitir partículas como si fuera una lluvia sobre la zona en la cual estoy pintando. Hago clic, fíjense, es como que cae lluvia sobre esa zona donde hago clic. Hago clic, mantengo y cae una lluvia de partículas. Acá en la vista web creo que funciona igual. Hago clic, bueno, acá no funciona de la misma forma, pero acá en la vista 3D sí. Como que van cayendo partículas
A ver. Sí, ahora sí. Caen partículas sobre esa zona y estas partículas manchan la geometría. Eso sería el, dijimos, Manual Rain. Después tenemos el single, que este es el que vimos por defecto. Después teníamos este de acá, spray, con un spray, una lata de pintura. Y después tenemos el Rain. Este de acá es más o menos parecido al Manual Rain, pero las partículas van a caer sobre toda la escena, sobre todo el objeto. Y esto puede llegar a ralentizar la computadora porque caen un montón de partículas sobre el objeto que cubren prácticamente el objeto entero. Voy a probar a ver qué pasa. Primero voy a cambiar de color para que se note mejor, puesto que está todo cubierto de azul. Vamos a ponerle un color verde y vamos a elegir, dijimos, Rain. En vez de Manual Rain vamos a elegir Rain. Ya en la previsualización vemos que esto va a ser algo pesado para la máquina. Hago clic y ahí comienza a cubrir con partículas todo mi objeto. Vemos que prácticamente se cubre todo el objeto con esas partículas que se envuelven alrededor del toroide y queda prácticamente cubierto, salvo las partes de acá abajo donde no pegó directamente la lluvia, con este color verde. Bien, ¿qué más? Vamos a cambiar este color, vamos a poner un color rojo. Otra cosa interesante, nosotros estuvimos viendo todo lo que es la parte de emisor. En la parte de física tenemos la parte de emisor, pero también tenemos una parte donde dice receptor. El receptor va a ser el objeto en el cual estamos pintando, el cual queremos pintar, y esta parte de receptor quiere decir cómo las partículas van a interactuar una vez que golpean a ese objeto. Y acá tenemos una serie de propiedades o unos presets. Por ejemplo, podemos indicar, por ejemplo, acá tengo una parte que dice espiral, un preset, hago clic. Esto quiere decir que las partículas, cuando golpeen este objeto, cuando yo paso el pincel y las partículas golpean el toroide, van a comenzar a girar en espiral sobre la superficie del toroide. Vamos a verlo. Vamos a la vista 3D, elegimos color rojo. Acá en lugar de Rain vamos a ponerle Single para que esto no tarde mucho. Ups, ahí está, Single. Y en la parte de receptor elegimos espiral. Hago clic, arrastro. Fíjense como ahora las partículas que chocan contra el toroide comienzan a girar en espiral. Es el comportamiento, esto acá donde dice receptor, es el comportamiento de las partículas cuando golpean el objeto. Acá tenemos distintos presets. Por ejemplo, tenemos grass o glass sería como un vidrio. Vamos a hacer clic, arrastro y este es el efecto cuando aplicamos este preset. Obviamente cuando cambiamos de preset en el receptor tenemos distintos tipos de parámetros que se van habilitando, y estos parámetros tienen que ver con las partículas básicamente. Por ejemplo, acá tenemos vida de las partículas, particle life random, variación de la vida de las partículas. Depende del tipo de preset que utilicen, van a cambiar estos parámetros. Y acá es cuestión de probar a ver cómo responde este parámetro cuando lo modificamos. Así que no hay forma de saber. Bueno, por el nombre pueden saber más o menos qué es lo que hace el parámetro, pero en realidad en la práctica es cuestión de probar a ver cómo responden estos parámetros. Vamos a cambiar de parámetro, vamos a ponerle acá, por ejemplo, lighting. Esto creo que es como una especie de relámpago o algo así. Vamos a probar. Veamos. Vamos a una parte limpia de la geometría.
Recuerden acá estar en vista perspectiva porque si no, no va a pintar. Vamos a vista ortográfica una vez más, hago clic. Fíjense que no funciona. Pongo en vista perspectiva, bueno ahí funcionó. Voy a la vista perspectiva, ahora funciona un poco mejor. Bien, le damos, hago clic y arrastro. Y ahí tenemos este efecto. Vamos a bajar el tamaño del pincel para tener partículas más chicas y el resultado quede un poquito mejor. Sí, es como una especie de relámpago, ahora lo veo mejor con el tamaño de partículas más chiquito. Queda como relámpagos. Claro, cuando el tamaño es muy chico ya comienza a pixelarse estos trazos. Así que tienen que definir esto de la textura antes. De todas formas me parece que se puede modificar el tamaño de textura una vez que lo setearon en el proyecto. Esto lo vamos a ver más adelante. Okay, ahí tenemos este efecto de lighting. Después tenemos el, a ver, vamos a probar con este que dice boom. Esto sería como fuego. Hago clic, arrastro y vamos a subir un poquito el tamaño de las partículas. Hago clic, arrastro. Bueno, no estoy viendo un efecto muy interesante. Vamos a la vista V a ver qué pasa acá. Hago clic y arrastro. Y este sería el resultado. Ok. Bien, básicamente los pinceles de física, tanto de pintura, de borrador o de proyección, funcionan exactamente igual. Son partículas que emitimos con el pincel y estas partículas van cubriendo la superficie de mi objeto y esas partículas van a pintar o borrar, dependiendo del pincel, la superficie del objeto. Y bueno, básicamente así es como funcionan estos pinceles de física. Tienen un montón de propiedades, no quiero enfocarme en esto porque todas las propiedades que están acá es cuestión de ir probando, no hay otra forma de saber qué es lo que hace. Por ejemplo, acá tenemos viento en X, viento en Y, viento en Z de estas partículas. Pueden ir probando todo esto. Así que bueno, hasta acá dejaría este video. Más o menos les quiero dar la pauta de cómo funcionan estos pinceles. Después es cuestión de probar todo esto. Y bueno, hasta acá llegaríamos con este video porque no lo quiero hacer muy largo que digamos. Respecto a lo que les dije antes, esto se parece mucho al RealFlow. Vamos a hacerlo en RealFlow también. Vamos a hacer una pequeña simulación para que vean que no es un cuento lo que les digo. Vamos a salir de acá, salgo de acá, voy al RealFlow y vamos a generar una simulación muy simple con mapas de humedad para que vean que es exactamente lo mismo. Bien, vamos a esperar a que cargue el RealFlow. Vamos a abrir este proyecto. Generamos un emisor de partículas, un círculo. Generamos un plano, una geometría. Vamos a elegir un plano, ahí está. Vamos a ir a View, elegimos Smooth Shade. Ahí está. Ahí tengo mi emisor de partículas. Tengo mi plano. Este plano tiene un mapeo de coordenadas. Vamos a ir a Display, elegimos Wet Dry Texture o mapas de humedad, vamos a activarlo y voy a efectuar la simulación. Ahora déjenme revisar. Sí, vamos a efectuar la simulación. Fíjense que ahora las partículas chocan contra el plano y generan textura. Acá abajo generan textura, que es básicamente lo mismo que lo que tenemos en el Substance Painter. Pero esto yo lo vi primero acá en el RealFlow, después lo aprendí en el Substance Painter. Es muy similar. Ok, vamos a ocultar lo que son las partículas y ahí me quedó mi mancha de humedad. Esto obviamente se puede animar, así que bueno,
Y igual de todas formas yo hice un tutorial sobre el Real Flow, cómo trabajar con los mapas de humedad. Y bueno, hasta acá llegaríamos con este video de pinceles físicos en el Substance Painter. Así que nos estamos viendo en el próximo tutorial. Chao.